Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos, estamos en Al Cierre, el podcast con el cual analizamos aquí, en el corazón de noticias de la Sala de Redacción del Tiempo, las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, martes 28 de agosto de 2018, vamos a hablar de qué viene para Gustavo Petro, luego de que el Consejo Nacional Electoral le negó la personería jurídica a su movimiento, de también qué va a pasar luego de que se revelaran unos datos en un informe sobre la red criminal de la oficina en Medellín. Además, hablaremos de cuáles son las vacantes que está buscando Colpensiones y del futuro de la Selección Colombia. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y empezamos con el tema clave. Tiene que ver con una decisión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que decidieron negarle la personería jurídica a Colombia Humana, el movimiento con el cual Gustavo Petro se lanzó a la presidencia y que hoy por hoy, según lo que dicen los magistrados, no debe seguir existiendo porque no hay manera jurídica de soportar eso. Estamos con Edulfo Peña, editor político del Tiempo. ¿Cuál es la razón que tienen los magistrados en torno a esta noticia, Edulfo? La razón es que la norma determina que tendrán personería jurídica, que implica un reconocimiento legal jurídico para efectos de que le den plata y eso, los partidos que hayan logrado elegir congresistas. Sí, personería jurídica existe como movimiento, es un partido pero como oficial. Ante el Estado para todos los efectos jurídicos. Y resulta que Colombia Humana no logró elegir en el Congreso congresistas. Dirán, ¿y entonces por qué Petro sí es congresista? Resulta que Petro está hoy en el Senado, pero no mediante una elección directa como congresista, sino que la norma dice que el segundo en votos en la segunda vuelta presidencial tendrá una curul en el Senado de la República y el vicepresidente en la Cámara de los Representantes. Es una norma que estamos estrenando. Sí. Pero no es contradictorio que un candidato que hace esa llegada al Congreso por cuenta de ser la segunda votación, el que pasó a segunda vuelta, que llega por un movimiento, no tenga ese derecho legal para también mantener su movimiento vivo? Pues la norma es la norma, la ley es la ley. La ley no establece que el segundo en votos en la presidencia de la República podía establecer su personería jurídica o recuperar su personería jurídica, porque eso no dice la ley. Las reglas estaban claras desde un principio, eso ya se sabía que era así porque estaba previsto en la ley. Lo que Petro pensó es que como de alguna manera nueva termina en el Senado, entonces él hubiera sido elegido por Colombia, por la Colombia Humana y tener derecho a la personería. Los magistrados han mirado la ley y dicen no tiene derecho. Entonces le negamos la personería jurídica a Petro. Pero Petro seguirá con su Colombia Humana y con la Bogotá Humana y con la... Hablemos de las consecuencias entonces, Edulfo. No tiene movimiento oficial. Jurídico. Pero eso no quiere decir que ese movimiento desaparezca. No desaparece. Por ejemplo, tú ves a Andrés, que él en Bogotá era la Bogotá Humana. Eso no tenía personalidad jurídica. Después Colombia Humana, cuando era candidato a la alcaldía. Pero hay Villavicencio Humana, Caldas Humana, Antioquia Humana. Es un nombre informal que juega en política, pero él no ha podido sacarle personería jurídica. ¿Por qué? Porque nadie ha sido elegido en el Congreso, nadie tiene representación política en el Congreso por Colombia Humana. Y yo creo que hay que recordar que hay otros casos similares que han hecho política toda la vida. Mocus no tiene partido político y se ha ganado todas las elecciones para alcalde, hoy es senador, pero no tiene partido político. Sergio Fajardo, tiene una cosa que se llama compromiso ciudadano y es igual que Colombia Humana. Sí, es como una cosa informal, como una reunión de amigos, pero no tiene personería jurídica. De hecho, Fajardo se enojó hace más o menos un año, porque como después del Acuerdo de La Habana dijeron que algunos partidos iban a recuperar su personería jurídica, Sergio intentó recuperar la personería jurídica, pero no tiene representación. Sergio tiene un senador, Iván Marulanda, pero fue elegido por la lista, por la otra coalición, ¿no? Entonces, ¿cuál era la razón política de intentar mantener el movimiento vivo? Uno podría tratar de relacionar esa intención con el hecho de seguir en esa carrera por la presidencia dentro de 4 años.
Yo lo que creo es que lo que pasa es que si tiene la personería jurídica, ¿qué? Le van a dar plata, Andrés. Si tiene la personería jurídica, le van a dar espacios en televisión. Si tiene personería jurídica, le pagan un poco de Entonces, cosas. sí tenía que ver con su intención de seguir Claro. la carrera hacia la presidencia. Pero igual irá a seguir con la carrera con la Colombia. Pero con menos facilidades ahora. Sí, claro. Pero Pero es la ley. Esa es decía un viejo adagio, la ley es dura, pero es la ley. Y hoy los magistrados todos dijeron, no tiene competencia o no tiene la acreditación para ser partido político, no Bueno, tiene representación Una jurídica. ñapa, Edulfo. ¿Qué va a pasar mañana finalmente en la Casa de Nariño cuando el presidente reciba a los partidos para hablar de los proyectos anticorrupción luego de que la consulta no pasó el domingo? Bueno, Andrés, ahorita estábamos hablando aquí en el Consejo de Redacción, la sala de redacción, evaluando el tema de mañana. Resulta que por las evidencias de los hechos políticos, el tema de la lucha contra corrupción arrancó como de primerazo en la agenda legislativa. En el Congreso había unos proyecticos ahí chiquitos. El Congreso, el gobierno presentó una reforma política que no estaba tan clara. En fin, lo más duro que está entrando ahora al Congreso son los temas anticorrupción, porque es que todo el mundo ahora está metiendo temas anticorrupción. Los metió primero el presidente Duque, Claudia López y su grupo de promotores. Después de semejante éxito político, el domingo va a meter otros. Pero hoy sabemos que otros partidos también, los liberales, van a meter más proyectos anticorrupción. Cambio radical. Sí, entonces vamos a tener un Congreso de la República en el que el tema más grueso, más importante, el que toda la gente está hablando, es lucha anticorrupción. Entonces vamos a ver, Andrés, hoy tenemos ya como unos 7 u 8 proyectos o 9. Vamos a ver. En otras palabras, al presidente le va a tocar organizar eso. ¿Cómo así? Mañana, Andrés, mañana el presidente recibe en la Casa de Nariño a mucha gente de los que ganaron las elecciones, de los promotores de la consulta del domingo. Y lo que van a decir es, venga, organicemos a ver cómo presentamos unos proyectos. Entonces mañana ya Claudia hoy pidió mensaje de urgencia. ¿Qué es mensaje de urgencia? Mensaje de urgencia es un recurso jurídico que es una competencia del presidente para decirle al Congreso, sabe que dele prioridad a estos proyectos primero, dejemos los otros para después. Y como decíamos en nuestra reunión de ahora, lo fáctico es que hoy tenemos muchos proyectos anticorrupción entrando al Congreso y todavía no sabemos cuándo entra la reforma tributaria. Ganaron un tiempito. Edulfo, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. En el tema más leído tenemos este titular: Viaje al corazón de la oficina, la heredera del cartel de Medellín. Estamos hablando de una crónica en profundidad de esta red criminal, de cómo se funciona y se vive por dentro, de cómo los líderes de esta red se mueven, y que fue escrita inicialmente para la revista Proceso de México y que ahora está en eltiempo.com. Estamos con Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz del Tiempo. Marisol, ¿por qué la gente estará leyendo esta historia? Pues mira, es porque yo pienso que esta historia es porque es que uno de los fantasmas, la oficina de Medellín es como un fantasma pero sin cabeza, ¿cierto? Y sobre todo porque es la primera vez que le permiten a un periodista entrar hasta hablar con ellos. ¿Quién es? Porque uno siempre, digamos, dice la oficina, antiguamente la oficina de Envigado, que luego por una demanda dejó de llamarse la oficina de Envigado para no estigmatizar este municipio del Valle de Aburrá, pero es primero es la responsable de la violencia que vive en Medellín, de la violencia que este año ha tenido un aumento por un hecho que reconoce el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y es que Medellín está violento por la guerra entre las bandas y obviamente, pues en primer lugar porque fue haber permitido que se le viera la cara a uno de estos jefes que son, digamos, como la sombra una sombra que pesa en Medellín todos los días, en todos los barrios, en todas las comunas, una sombra que está sobre los cadáveres que aparecen en bolsas, es decir, la sombra de la violencia en Medellín. Matan conductores, mantienen a los barrios paralizados. Y lo otro es porque... ¿Ese jefe es el que se conoce como el alias de 8? Exactamente, alias 8 es el que permite, la llegada hasta su zona, y una zona que está en lo alto de un punto del Valle de Aburrá, desde donde él controla las bandas, que efectivamente la policía de Medellín reconocen que controlan el 80% de las bandas de Medellín y son los herederos del cartel de Medellín. ¿Por qué? Hay que recordar, Andrés, que
fue Pablo Escobar el que agrupó a todas las bandas de Medellín en la llamada oficina, que él mismo la llamaba oficina, las agrupa y luego la heredó luego Don Berna, cuando muere Pablo Escobar, Don Berna las agrupa, Don Berna llega preso, entonces ese es como el gran drama que tiene Medellín, que llevamos más de 30 años en una herencia de poder de una cosa que no, como que parece amorfa, pero que efectivamente tiene un grupo de gente, pues alias Tono, Carlos Chatas, está ahorita preso en La Picota, capturado en diciembre pasado en una finca del Peñol. Hay que decir también que las autoridades han afrontado el problema de frente, y el alcalde ha sido también muy valeroso en ese tema. Sin embargo, es una situación de riesgo que no se puede descuidar. ¿Cuál es la solución? En el artículo se habla del tema de los jóvenes, de cómo abordar a los jóvenes para que no sigan cayendo en estas redes. ¿Cuál puede ser la salida, Marisol? Pues fíjese, Andrés, que yo creo que es que la herencia más perversa que le dejó Pablo Escobar a Medellín fue que él precisamente fue el que acostumbró a los jóvenes a la vida fácil, a ganarse el dinero vendiendo droga o simplemente matando a una persona desde una motocicleta. Esa es la historia de Pablo Escobar, esa fue la gran herencia, la maldita herencia, diría yo, que le dejó a Medellín. Y entonces, ¿cuál es la solución? Efectivamente, ellos recogen un montón de muchachos que no tienen oportunidades en Medellín y que encuentran... es que Medellín tiene una herencia muy fuerte de mafia, Andrés. Es una ciudad muy llena de mafia desde distintas esferas, porque ellos mismos dicen ahí que tienen relaciones con oficiales de la policía, con oficiales del ejército, con políticos. Es decir, ellos se relacionan con mucha gente porque hacen cobros también. Entonces, lo que ellos están diciendo, están saliendo con una propuesta muy particular, y es que quieren entregar armas, en principio 120, tienen armas muy poderosas. Y ¿para qué? Pero que quieren que toda esa gente que ellos calculan en 5.000, las autoridades llegan a decir que son hasta 7.000 muchachos, que el gobierno se encargue de esos muchachos para ellos poder entregarse. Y digamos que lo están proponiendo como una oferta novedosa de paz urbana. La senadora Paola Holguín ha estado muy cerca de eso, porque ella misma es la que ha propuesto que se les haga caso, y es incluso, que yo entiendo, la persona a la que han buscado ellos para que medie ante el presidente Iván Duque y que les permita, digamos, cómo cerrar la historia de violencia en Medellín. Eso parece un sueño, pero puede ser una posibilidad. Habrá que esperar. Federico Gutiérrez está dispuesto a darles duro, y creo que por eso también es que se sienten asediados. Ojalá que se encuentre una salida. Marisol, muchas gracias. La cifra del día. En la cifra del día tenemos con nosotros a Mauricio Galindo, editor de Economía, porque vamos a hablar de un tema que sigue llamando la atención de la gente desde ayer, y es el anuncio de Colpensiones de abrir 1.000 vacantes. Esa es la cifra, 1.000. Mauricio, ¿qué está buscando Colpensiones? Colpensiones está buscando profesionales, técnicos y también personal asistencial. Son 1.000 vacantes, el 60% de esas vacantes son de profesionales, y dentro de los profesionales están buscando abogados, administradores, economistas, contadores, ingenieros y tecnólogos, en una convocatoria que ya está abierta, desde el 23 de agosto está abierta. Es en todas las ramas. Eso quiere decir que Colpensiones está en una etapa de expansión nueva que tal vez no le habíamos puesto mucha atención. Sí, está, pues Colpensiones recibe muchas personas que se afilian en la medida en que crece el mercado laboral, pero también personas que hacen cuentas y pasan de los fondos de pensiones a Colpensiones. En dirección contraria también hay un flujo, pero es menor. Es superior el flujo de fondos privados a Colpensiones. Hoy hay una euforia, bueno, con comillas, por pasarse a Colpensiones, y probablemente porque la discusión sobre lo que está pasando o puede pasar hacia futuro con los fondos privados puede estar moviendo a la gente a pasarse antes de unas edades que son límite. ¿Cuáles son las edades? En el caso de los hombres, a los 52 años deben, si están en un fondo privado y quieren pasar a Colpensiones, deben hacerlo a los 52 años, es decir, antes de los 52. 10 años antes de la edad de pensión en el régimen de Colpensiones. Y en el caso de las mujeres, a los 47. Y eso es... claro, porque ya se pensionan más rápido. Se pensionan a los 57 cuando están en ese régimen de Colpensiones. Y esas personas, antes de hacer ese cambio, obligatoriamente tienen que hacer una doble asesoría, porque pueden encontrar que no conviene, que de pronto les conviene quedarse quietos. Entonces esa doble asesoría es obligatorio. Lo que han encontrado la mayoría de personas que han contado con la suerte de tener muchos años con estabilidad laboral, es que
es preferible pasarse para Colpensiones. En el caso contrario, las personas que tienen menos estabilidad ya no es tan seguro el cambio. Mauricio, finalmente, ¿dónde se encuentran los datos de la convocatoria? La página se llama Convocatorias ADECO 2018. ADECO con doble C. ADECO es una empresa que hace, digamos, el trabajo de reclutamiento. O en eltiempo.com usted tiene señalado con claridad ese vínculo. Ese vínculo está en las notas que se han publicado en eltiempo.com. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con el deporte, con el fútbol colombiano. Estamos con Gabriel Meluc, editor de deportes, porque hoy finalmente hubo reunión del nuevo comité, y todos parecen ya muy dispuestos a que se quede Pekerman finalmente luego de esta larga novela. Y también vamos a hablar de cómo va esa convocatoria para los partidos que tiene la Selección Colombia. Gabriel, ¿qué pasó con Pekerman? Hola Andrés, un saludo para todos los navegantes de este podcast. Mire, sí, se posesiona el comité ejecutivo, el nuevo, hay 3 miembros nuevos, y un hecho noticioso, y es que por primera vez la federación da un comunicado público en esta larga novela, como usted mencionó, de la posible continuidad o de la posible salida de José Pekerman de la dirección técnica de la Selección Colombia de Fútbol de Mayores. Ese comunicado, como usted lo dice, es: invitemos al técnico a negociar, venga, sí, queremos que estén con ustedes. Nosotros tuvimos acceso, como pueden consultarlo, leyendo y navegando en www.eltiempo.com, a César Pastrana, uno de los nuevos miembros, expresidente de Santa Fe. Y él dice que todos los miembros del comité ejecutivo quieren que Pekerman siga, y que por eso le pidieron al presidente de la federación, Ramón Jesurún, que lo invitara para que Pekerman fuera a una reunión donde estuvieran ellos y expusiera sus condiciones, diera su informe, contara qué quiere, qué plantea. Eso se puede leer de varias formas. Yo le voy a dar 4 posibles intentos de análisis. ¿Cuáles Una, son? que son sinceros. 2, dentro de esa sinceridad, que dieron el gesto público de querer continuar con el que estaba pidiendo el cuerpo técnico desde que fueron eliminados de Rusia. Le doy la tercera, que esa me gusta un poco más a mí. Le tiraron la carga y la responsabilidad de la negociación y de la eventualidad de que no resulte a Pekerman y al cuerpo técnico. Me parece bien. Y ellos pueden salir y decirle a la opinión pública que aquí apoya favoritariamente a Pekerman. Miren nuestra intención. Aquí estuvimos, hicimos todo, le queríamos poner un par de cosas, que ganara un poquito menos de plata, que tuviera un asistente colombiano, que cambiara de gerente, pero toda nuestra intención fue esa. Y la cuarta, que también es una envenenada interpretación, que quede claro, amigos navegantes, están dilatando aún más este tema mientras terminan el proceso para escoger un director técnico. Son 4 posibles lecturas. Ahí está un abanico para que ustedes también se hagan su propia opinión. Y en el tema de la convocatoria de hoy, pues Arturo Reyes, que es el técnico de la Sub-20, convocó 24 jugadores para los partidos amistosos contra Argentina y Venezuela del próximo septiembre, en 2 semanas. Y es una selección interesante. Sabemos que por obligación contractual tenía que tener al menos 7 jugadores que estuvieran en el Mundial, que uno de ellos 2 era o Falcao o James. No fue James, fue Falcao. Llevó un montón de jugadores nuevos, unos palos, absolutamente palos, como por ejemplo llevar al lateral Borja, que estuvo en Santa Fe y que ahorita está en México, en el Toluca, que juega unas veces sí y otras no, pero es un muchacho joven. Llevar a un muchacho John Lucumí, que estuvo en el Cali y que ahorita está en Bélgica, en un equipo muy chico como el GAEC, pues también es un palo. Hay que mirarlo desde el punto de vista de la buena fe de que hay unos nuevos. Y también le iba a preguntar, de eso se trata, hay de hacer nuevos relevo, de empezar a probar, porque no nos podemos quedar con los de siempre. Tenga en cuenta una cosa, esta selección de Rusia fue catalogada ya como la selección de la renovación. Davinson Sánchez, Johan Mojica, etcétera, etcétera. Pero está bien que prueben jugadores nuevos. Llamó a unos jugadores que son del proceso de Pekerman. Incluso algunos de ellos tachados de haber sido llevados de manera gris y con bajas intenciones, pero los volvió a llevar él. Y hay otra cosa, llevó un equipo que es serio, porque tampoco va a ir a arriesgarse a hacer un oso frente a Argentina y Venezuela. Pero bueno, será muy interesante, estaremos pendientes de los partidos
y de lo que pase con Pekerman. Gabriel, muchas gracias. A usted, Andrés, gracias. ¿Cuál interpretación le gustó más? Ahí lo dejo. Se acaba la tarde y también estamos aquí cerrando el tiempo.com y el tiempo impreso de mañana, y los invitamos a que nos acompañen nuevamente mañana también a escucharnos aquí al finalizar la tarde para seguir en el cierre. Muchas gracias.